Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Conferencia Episcopal de Etiopía condena los ataques en la región de Oromía y pide al gobierno que proteja a los ciudadanos de la violencia, mientras Israel intensifica sus ataques aéreos contra Hezbollah en el sur del Líbano. Les contamos estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV insta a promover una educación católica de calidad en África. Más de 30.000 católicos participan en París en el Congreso Misión, con la presencia de las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús. Comienzan en Talavera de la Reina las 7ª jornadas de católicos y vida pública sobre fe y comunicación en la era digital. El Tribunal Supremo ratifica definitivamente la imposibilidad de transformación de los monasterios de Belorado y Derio en asociaciones civiles. El primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente de Estados Unidos se reúnen en Washington en medio de las tensiones por el petróleo ruso y las sanciones energéticas. Kazajistán se incorporará a los acuerdos de Abraham. El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 9 al 14 de febrero en la Audiencia Provincial de Badajoz. Los técnicos de Hacienda convocan una huelga el día 26 de noviembre ante la pérdida de recursos en la administración. Y en deportes, el Rayo Vallecano vence al Lech Poznan en la tercera jornada de la Conference League. La situación en Etiopía continúa siendo crítica debido a la escalada de violencia y tensiones políticas que afectan a diferentes regiones del país. En Oromía, la Conferencia Episcopal de Etiopía ha condenado los recientes ataques cerca de la Iglesia Católica de Santa María, en Bes Jaregge, donde varios fieles perdieron la vida y se produjeron daños materiales contra propiedades de miembros de la comunidad católica. Los obispos etíopes han pedido al gobierno que adopte medidas urgentes para proteger a los ciudadanos de nuevos episodios de violencia y han asegurado sus oraciones por las víctimas, extendiendo su solidaridad también a la Iglesia Ortodoxa Etíope, Tewahedo, y al Consejo Supremo de Asuntos Islámicos de Etiopía, cuyos seguidores también han sido objeto de ataques en la zona de Arsi. A finales de octubre, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo informó que más de 25 civiles fueron asesinados en el East Arsi, aparentemente por motivos religiosos. Otros sucesos violentos en Gela, Cibaba, Kebele y Gonkolo Wabe dejaron más víctimas y personas secuestradas. Los prelados han expresado su más sentido pésame a todas las comunidades afectadas, pidiendo al Creador fortaleza y consuelo en este tiempo de dolor. Paralelamente, en la región de Afar continúan los enfrentamientos entre fuerzas locales y el Frente Popular para la Liberación de Tigray, que, según las autoridades regionales, lanzó un ataque desde Tigray ocupando al menos 6 localidades, utilizando armamento pesado y violando así el acuerdo de Pretoria, firmado en el año 2022 para terminar con la guerra civil. Estas hostilidades se producen en un contexto de crecientes divisiones internas dentro del Frente Popular para la Liberación de Tigray y de tensiones entre Etiopía y Eritrea. Son acusaciones después de las acusaciones del gobierno etíope hacia Asmara de apoyar a grupos rebeldes. Mientras, organizaciones internacionales han expresado preocupación por los desalojos forzosos en Addis Abeba y otras ciudades etíopes relacionados con los proyectos de urbanización. Diversos grupos de derechos humanos han exhortado al gobierno a detener estas acciones y buscar soluciones para los desplazamientos. Los conflictos religiosos, étnicos y políticos que convergen en Etiopía evidencian una crisis prolongada que continúa amenazando la estabilidad y la convivencia del país.
Nos trasladamos al Líbano. La aviación israelí ha intensificado sus ataques aéreos en el sur del país, dirigidos a posiciones que atribuye a la milicia chií Hezbollah, pese al alto el fuego suscrito en noviembre del año pasado. Las operaciones incluyen bombardeos casi diarios y sobrevuelos constantes en zonas fronterizas. Esto ha elevado la tensión en la región. El gobierno israelí afirma que Hezbollah está intentando reagruparse y rearmarse en violación del acuerdo de cese el fuego y que el Ejecutivo libanés dilata el desarme del grupo. En este contexto, Israel declara su derecho a responder según sea necesario ante cualquier amenaza que considere procedente del sur del Líbano. Por su parte, el Ministerio de Sanidad libanés y organismos internacionales han informado de que ha habido un número significativo de víctimas civiles desde la entrada en vigor del alto el fuego hace un año. Al menos 274 personas han muerto, de los cuales más de 100 son civiles. Estas cifras aumentan la preocupación por la posible escalada hacia un conflicto más amplio. Además, la presencia de infraestructuras subterráneas atribuidas a Hezbollah en los alrededores de Beirut indica que los combates no se limitan solo a la frontera. La comunidad internacional, incluido el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sigue de cerca esta situación. Beirut y organismos libaneses reclaman un fin de las violaciones del alto el fuego y exigen que se avance en el desarme de Hezbollah y el repliegue israelí conforme al pacto suscrito. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha recibido esta mañana a los miembros de la Fundación Internacional Religión y Sociedad, una fundación dedicada a la educación y a la evangelización. Como ha destacado el Santo Padre, esta organización está comprometida en promover la educación católica de calidad en África y fomentar una mejor cooperación misionera entre el sur y el norte. Al mismo tiempo, esta entidad está abierta a nuevos retos, como el segundo congreso que se celebrará en Nairobi, Kenia, dentro de 2 semanas, y que se centrará en el tema de la educación católica y la promoción de signos de esperanza en el contexto africano. En este marco, el Santo Padre ha valorado los esfuerzos por ofrecer una educación de calidad impregnada de identidad africana, tal como recomienda el Pacto Africano para la Educación, según ha dicho. El obispo de Roma ha indicado que hoy, en nuestros contextos educativos, resulta preocupante observar el desarrollo de síntomas de fragilidad interior generalizada en todas las edades. A este respecto, el Papa ha subrayado que no podemos ignorar estos silenciosos llamamientos de auxilio. El sucesor de Pedro ha aseverado que es esencial caminar juntos para proclamar el Evangelio y fomentar la integración en las diócesis de acogida. El Papa agrega que la misión exige trabajar en sinergia, evitar el aislamiento y construir una sólida solidaridad pastoral. Finalmente, ha pedido a los presentes que recuerden a todos la belleza de la evangelización y ha invitado a implorar al Señor la gracia de ser discípulos misioneros y pastores según su voluntad. Por otro lado, el Papa León XIV recibió ayer a un centenar de participantes en los capítulos generales de las religiosas de Jesús María y de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, conocidas como las Escalabrinianas. Como recordó en este encuentro, 2 congregaciones nacidas del mismo amor por los pobres. El Santo Padre señaló que ninguno de los fundadores de las religiosas de Jesús María y de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo se echó atrás ni se desanimó. A esto añade que el secreto de tanta fidelidad se encuentra precisamente en el encuentro con Jesús resucitado. De este modo, el pontífice invitó a los miembros de las congregaciones a mirar hacia su origen, hacia aquella fidelidad de la que todo comenzó, la chispa de su fundación, dijo. Su santidad subrayó que de allí se parte y de allí se vuelve a partir cuando es necesario, para continuar con valor y tenacidad entregándose a la caridad. Por otra parte, la Santa Sede ha publicado el telegrama del Papa León XIV dirigido al arzobispo metropolitano de Praga, Monseñor Jan Grauner, con motivo del fallecimiento del arzobispo emérito de esta archidiócesis checa, el cardenal dominico Dominik Duka. El Santo Padre se ha referido al purpurado como un pastor forjado en la fe y un intrépido proclamador del Evangelio, capaz de una intensa labor pastoral llevada a cabo con valentía durante un periodo de persecución, cuando, privado de su libertad, no vaciló en su compromiso con Cristo y la Iglesia.
El pontífice también ha resaltado que supo guiar al pueblo de Dios con corazón de padre, promoviendo la reconciliación, la libertad religiosa y el diálogo entre la fe y la sociedad. La misa de funeral por el eterno descanso del cardenal Dominic Duca se celebrará el 15 de noviembre en la Catedral de Praga. Y terminamos en Francia. Hoy comienza en el barrio de Bercy de París el Congreso Misión. Congrega a miles de católicos también a través de Internet para rezar, formarse y anunciar el Evangelio. Se va a desarrollar hasta mañana. Para esta ocasión han traído las reliquias de la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús. Este año participan más de 30.000 personas para vivir 2 días con celebraciones eucarísticas, conferencias, testimonios y conciertos. Como explican desde Obras Misionales Pontificias, con signos de un despertar espiritual que se manifiesta en toda Francia, el Congreso de Misiones es el momento ideal para iniciar un año misionero. Esta iniciativa nació en Francia en 2015 como propuesta conjunta de varios movimientos y comunidades misioneras como Alfa, Ain Karem y la Comunidad Emmanuel y muchas otras comunidades. Las 6 primeras ediciones tuvieron lugar allí en París y reunieron a miles de católicos. A partir de 2021 se extendió a diversas ciudades de Francia, llegando en 2022 a Bruselas, en Bélgica. El escenario principal del Congreso es el Accor Arena de Bercy, en París. Paralelamente, en diversas iglesias de toda la ciudad durante estos días se orará y se reflexionará sobre otros temas relativos también a la misión. Todo alternado con momentos de oración, mesas redondas, eventos festivos y espacios para conocer a las personas, las organizaciones y asociaciones activas en el campo de la evangelización. Noticias de la Iglesia en España. Comenzamos en la Archidiócesis de Toledo. Hoy comienzan en Talavera de la Reina las 7ª Jornadas de Católicos y Vida Pública. Se desarrollarán hasta mañana en el Centro Rafael Morales, con el lema Testigos en la Red, Fe y Comunicación en la Era Digital. Estas jornadas comenzarán esta tarde. Van a contar con la participación del proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el cardenal español Ángel Fernández Artime. También intervendrán el guionista y productor Diego Blanco Alvaroba, el sacerdote padre Ignacio Amorós del canal Se Buscan Rebeldes y quien también colabora con Radio María, así como la madre de familia e influencer Mar Dorrio, que dirige en Radio María el programa Dale la Vuelta. Junto a ellos estará el periodista Jorge Sanz, subdirector de El Debate, el responsable de Vatican News en español, el padre Johan Pacheco. Además, está prevista la actuación en directo de Gerson Pérez y de su banda. Cambiamos de tema. La oficina del comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio ha emitido un comunicado en el que anuncia que el Tribunal Supremo ha ratificado definitivamente la imposibilidad de transformación de los monasterios de Belorado y Derio en asociaciones civiles. Confirma de modo definitivo la validez del nombramiento del comisario pontificio, Monseñor Mario Iceta Gabicao Geascoa, el arzobispo de Burgos, como representante legal y administrador de los monasterios. Como se explica en este comunicado, en agosto del año pasado, el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior comunicó a las religiosas cismáticas la denegación de la inscripción de las asociaciones civiles Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio. Con esta operación, las exmonjas buscaban transformar las entidades monásticas pertenecientes a la Iglesia Católica en asociaciones civiles culturales e impugnar la inscripción del nombramiento del comisario pontificio, Monseñor Mario Iceta, como legítimo administrador y representante legal. En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió el recurso presentado por la ex abadesa contra ambas decisiones. Afirmó que las resoluciones de los 2 ministerios recurridas por las exmonjas no vulneran los derechos fundamentales invocados de libertad religiosa, de asociación, de intimidad o de igualdad, y por tanto ratificando que lo dispuesto por los ministerios se ajusta a derecho.
Ante esta sentencia, las exreligiosas presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que ha sido inadmitido. Esta resolución judicial también conlleva la inexistencia de vulneración alguna de derechos fundamentales de libertad religiosa, asociación e igualdad, que en ningún caso son vulnerados por la sujeción de las entidades religiosas al derecho canónico, según se expone en la nota. A esto se añade la ausencia de interés casacional en el recurso presentado por las exmonjas cismáticas, la imposibilidad de presentar recurso alguno contra la presente resolución del Tribunal Supremo y la condena en costas a las recurrentes a favor de las entidades canónicas y de la Abogacía del Estado. Por su parte, el Comisario Pontificio y la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu han expresado que siguen confiando en que, conforme a lo dispuesto en esta resolución del Tribunal Supremo, la Administración de Justicia ponga fin a este doloroso asunto conforme al derecho, mostrando una vez más su preocupación por las monjas mayores que no incurrieron en cisma. Continuamos en Burgos. Les contamos que esta archidiócesis acoge las 24ª Jornadas de Divulgación de la Doctrina Social de la Iglesia. La sesión inaugural ha contado con una conferencia del obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos. El prelado ha reflexionado sobre los cristianos en medio del mundo a la luz del Vaticano II. Monseñor García Candiñanos, de origen burgalés, estuvo en el origen de estas jornadas a principios de siglo, cuando era profesor de moral social en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. En su reflexión ha hablado de la presencia pública de los cristianos en el mundo, resaltando 4 principios que la iluminan: la Iglesia como pueblo de Dios, la Iglesia como que es misión, la Iglesia, la gran esperanza en el señorío de Dios que nos lleva a vivir lo que esperamos, y la necesaria unidad entre fe y vida. Información internacional. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha viajado a Washington para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro marcado por la cooperación económica y energética, pero también por diferencias respecto a la importación de petróleo ruso. Budapest ha defendido su posición de mantener las compras a Rusia y ha solicitado a Estados Unidos una exención de sanciones. Es una petición que no ha sido concedida por la administración Trump. Las autoridades estadounidenses insisten en que Hungría debe presentar un plan para reducir su dependencia del petróleo ruso, algo que Orbán considera clave para la seguridad energética nacional. A pesar de las tensiones, se exploran opciones como el aumento de las importaciones del gas natural licuado estadounidense y el desarrollo conjunto de pequeños reactores nucleares, además de posibles acuerdos en materia de defensa. La reunión también ha abordado la guerra en Ucrania y la candidatura del país a la Unión Europea, vetada por Hungría, con el argumento de que el conflicto pone en riesgo la seguridad del bloque. Varios expertos señalan que Estados Unidos podría utilizar su influencia para cambiar la postura de Orbán a cambio de concesiones energéticas o comerciales. Durante la visita a Estados Unidos anunció el cierre del servicio en húngaro de Radio Free Europe, uno de los pocos medios críticos en Hungría, alegando que su línea editorial conflictuaba con la política exterior estadounidense. Este movimiento ha generado debates sobre el impacto en la libertad de prensa en Hungría. Cambiamos de escenario. Kazajistán se incorporará a los acuerdos de Abraham. Es el tratado que busca normalizar relaciones diplomáticas entre Israel y diversos países. Este anuncio ha sido realizado por Donald Trump después de haber hablado con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y con el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev. Trump destaca próximamente que se sumarán otros países. Aunque Kazajistán mantiene relaciones diplomáticas plenas con Israel desde el año 92 tras la caída de la Unión Soviética, la firma de este acuerdo oficial representará un nuevo paso en la cooperación bilateral. Se espera que en las próximas semanas se lleve a cabo una ceremonia formal para oficializar la adhesión del país centroasiático a los acuerdos de Abraham, fortaleciendo así la presencia diplomática y económica de Israel en la región.
Más noticias. Miles de personas se manifestaron en la plaza central de Riga ayer para protestar contra la posible retirada de Letonia del Convenio de Estambul, un tratado internacional que busca ofrecer apoyo y protección a las mujeres víctimas de violencia, incluyendo el maltrato doméstico. La protesta contó con la participación de 10.000 personas, según cifras de la policía, y fue organizada por la ONG Centro Marta bajo el lema Protejamos a la Madre Letonia. Las organizaciones sociales y parte de la sociedad consideran la retirada del convenio como un retroceso en materia de derechos fundamentales. La movilización se produce después de que el Parlamento letón votara a favor de abandonar el tratado, generando preocupación tanto a nivel nacional como entre socios europeos. El presidente devolvió la ley para una nueva revisión y la votación final ha sido aplazada hasta después de las elecciones previstas en 2026. Los manifestantes y promotores de la protesta mantienen que la presión social debe continuar para garantizar el respeto y la protección legal de las mujeres y de los grupos vulnerables en Letonia, subrayando el impacto que tendría la salida del convenio tanto a nivel social como legislativo. Y China ha votado su primer portaaviones construido íntegramente en su territorio, el Fujian, un paso que, en opinión de los expertos, evidencia su intención de desafiar la supremacía naval de Estados Unidos. La ceremonia tuvo lugar en la isla de Hainan con la presencia del presidente Xi Jinping y marca un hito en la modernización de la flota china. El Fujian es el tercero en la marina china, pero el primero diseñado y construido completamente por este país. El buque incorpora un sistema de lanzamiento electromagnético de aviones que le permitirá operar cazas más avanzados y aumentar su capacidad ofensiva en el mar. Cambiamos de tema. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución que levanta las sanciones contra el presidente sirio Ahmed al-Sharaa y el ministro del Interior Anas Khattab. La medida propuesta por Estados Unidos fue adoptada con 14 votos a favor y la abstención de China. Estados Unidos destacó que esta resolución marca una nueva era en Siria y valoró los esfuerzos del gobierno de al-Sharaa para combatir el terrorismo, el narcotráfico, eliminar armas químicas y fomentar la estabilidad regional. Por su parte, Damasco considera la decisión como un mensaje de apoyo a la reconstrucción del país y a la defensa de su soberanía. Hay que recordar que el presidente al-Sharaa estuvo vinculado en el pasado al grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, incluido en la lista de sancionados de la ONU hasta 2016 por su relación con Al-Qaeda. Terminamos la crónica internacional contándoles que el tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, se ha degradado hoy a depresión tropical tras tocar tierra ayer en Vietnam y ha dejado al menos 5 víctimas mortales en el país después de su paso por Filipinas. Allí las autoridades han elevado a 188 el número de muertes, con 135 desaparecidos. Las autoridades continúan con la búsqueda de supervivientes y la atención de heridos por el tifón que cruzó entre el martes y el miércoles el país, con vientos huracanados e intensas precipitaciones que impactaron a unas 360 localidades. El Gobierno ha declarado el estado de calamidad nacional con 2.300.000 personas afectadas y 5.000 comunidades anegadas o afectadas por deslizamientos de tierra y árboles caídos. Información nacional. El juicio oral a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se va a celebrar del 9 al 14 de febrero del año que viene en la Audiencia Provincial de Badajoz. Así se establece en la diligencia del señalamiento que la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado hoy para el juicio oral en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. El hermano de Pedro Sánchez está siendo investigado por su contratación en la Diputación de Badajoz como responsable de la Oficina de Artes Escénicas. Él y Gallardo están acusados de delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Entre tanto, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, por parte del Partido Socialista, siguiendo las indicaciones del Tribunal Supremo.
Así consta en una providencia en la que Moreno explica que la documentación enviada por el Supremo y que ha incorporado a esta pieza separada incluye el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos, que analiza esos pagos, así como la información facilitada por el propio PSOE sobre las entregas. También recoge las declaraciones prestadas ante el Supremo por el exgerente del partido Mariano Moreno, la empleada Celia Rodríguez y la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede nacional del PSOE. Cambiamos de tema. El presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá el próximo martes por la tarde en la Comisión de Investigación sobre la Dana en las Cortes Autonómicas. Carlos Mazón registró la solicitud de comparecencia a petición propia el miércoles, 2 días después de anunciar su dimisión. Para la sesión de la comisión del martes estaban citados el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros, la exministra Teresa Rivera y la delegada del Ejecutivo Nacional de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Por el momento, solo Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han excusado oficialmente su asistencia. Así lo ha explicado el vicepresidente de la mesa de la comisión, Vicent Betorent, del Partido Popular, quien ha justificado la decisión de fijar la comparecencia de Mazón por la tarde para ser operativos ante el hecho de que los representantes estatales no vayan a comparecer. Cambiamos de tema. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gesta, ha convocado una jornada de huelga y una concentración en Madrid el día 26 de noviembre para reclamar un nuevo acuerdo de carrera profesional que se ajuste al Estatuto Básico del Empleado Público. Evitarían así la pérdida de recursos y reforzarían la capacidad de la Administración para combatir el fraude y controlar el gasto público. En un comunicado, el colectivo ha denunciado el bloqueo de la carrera profesional, la falta de movilidad, el escaso reconocimiento de sus funciones y la complejidad del trabajo y sus responsabilidades, una combinación que a su juicio debilita la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público. Gesta ha advertido de que la ausencia de una carrera profesional en la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda está deteriorando la estructura administrativa y provocando una pérdida de recursos claves que perjudica a los contribuyentes que sí cumplen y a los servicios públicos que se financian con sus impuestos. Como muestra de este deterioro, los técnicos han recordado que desde 2011 las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82%, un descenso que, en su opinión, es una prueba del débil control de los grandes evasores, mientras aumentan los controles a particulares, autónomos y pymes. Relacionado con esto, el Tribunal Económico Administrativo Central ha publicado una resolución en la que establece que la deducción en el IRPF por compra de vivienda habitual, que solo se mantiene para los inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2013, también se puede aplicar sobre el importe destinado a la cancelación de la hipoteca realizada con el dinero obtenido de la venta. Así lo establece el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, que precisa en una resolución para la unificación del criterio que el inmueble haya sido efectivamente la vivienda habitual del contribuyente hasta la venta, que se haya comprado antes de 2013 y que se hubiese aplicado la deducción en su momento. Según los argumentos del tribunal, aunque el dinero provenga de la venta, el destino de ese dinero es el mismo, en este caso pagar la hipoteca de la vivienda habitual, por lo que debe tener el mismo trato fiscal que si el contribuyente la cancelara con sus ahorros el día antes. Terminamos la información nacional hablando de cultura. Hoy llega a los cines de toda España Heridos. Es una película dirigida por Borja Martínez Echevarría. Este filme da voz a quienes han vivido el dolor del aborto y habla sobre la esperanza de la reconciliación. Por medio del testimonio de 4 personas, la película de género documental muestra cómo, tras recorrer caminos distintos, todos descubren una misma verdad: la sanación es posible. Me pidieron hablar con una pareja que quería abortar en un caso similar al mío. Tuve la oportunidad de escribirles una carta hablándoles de mi herida. Hace 5 años para acá me he sanado. Si no estoy curada y esas heridas están bien, no soy capaz de ver nada, es imposible. Es que estás ciego. Que después de haber hecho esto tu vida puede ser diferente, que hay una esperanza. A mí me sanó esa herida y me ayudó a perdonar al padre del niño.
Son las lágrimas que yo creo que más me han llenado en mi vida. Y lo bonito es que me puedo acordar perfectamente y que eso me sirve cada día, me sigue sirviendo ese momento. El documental también enfatiza que esta herida no afecta solo a las mujeres que vivieron el aborto, sino también deja huella en hombres, familiares y en quienes han acompañado el proceso. Según el director de Heridos, Borja Martínez Echevarría, no se trata de juzgar a nadie, sino de ofrecer un camino de esperanza para quienes han vivido esta experiencia y aún cargan con una herida silenciosa. Información deportiva. Hablamos de fútbol. El Rayo Vallecano remontó por 3-2 al Lech Poznan con 3 goles en la segunda mitad, 2 en los últimos 10 minutos, para quedarse la victoria en la tercera jornada de la Conference League, gracias al tanto definitivo de Álvaro García en el minuto 94. Por otro lado, el equipo español de gimnasia en trampolín fue ayer uno de los protagonistas en el 38º Campeonato del Mundo que se está disputando en Pamplona, ya que la pontevedresa Melania Rodríguez ha avanzado a las semifinales del ejercicio individual con 55.750 puntos y la albaceteña Noemí Romero ha hecho lo mismo con 54.290. En la categoría masculina, el madrileño Jorge Martín entró en el segundo pase en el top 15 y seguirá luchando por los metales. En la clasificación por equipos, Gran Bretaña, Bélgica y Francia están a la cabeza de los 8 países que lucharán por medallas. Noticias autonómicas. Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias. Las aulas de infantil se vacían en Asturias. La caída de la natalidad se reduce un 31% el alumnado en una década. Nos lo cuenta José María García. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Pues el Principado de Asturias ha perdido en los últimos 10 años cerca de un tercio de su alumnado en el segundo ciclo de educación infantil, reflejo directo del desplome demográfico que atraviesa la región. Según los datos publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la matrícula en esta etapa educativa, que abarca de los 3 a los 6 años, ha pasado de 23.370 alumnos en el curso 2014-2015 a 16.040 en el curso 2024-2025, lo que supone un descenso del 31,4%, como bien apuntabas. Solo Ceuta presenta una caída más pronunciada en el conjunto del país. El segundo ciclo de educación infantil, prácticamente universal en España, con tasas de escolarización superiores al 95%, actúa como un indicador directo de la evolución de la natalidad. En otro ámbito, Asturias registró el 8º octubre más cálido de las últimas décadas. Así lo refleja el último informe publicado por la EMET. La temperatura media del último mes en nuestra comunidad fue de 14,6 grados, 1,5 grados superior a la temperatura media en este periodo a lo largo de los últimos 30 años. También ha llovido menos, mucho menos que otros años. Las precipitaciones han sido un 71% inferiores a los niveles que suelen registrarse en este mes del año. Por otra parte, el Servicio de Salud del Principado llevará a cabo entre este sábado y el domingo pruebas del proceso selectivo para cubrir 1.068 plazas de empleo público a las que optan 43.243 personas inscritas. Se trata de 299 plazas de enfermería, 261 de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 138 de celador, 270 de auxiliares administrativos, 60 de ayudantes de servicio, 15 de higienistas dentales, 20 de trabajadores sociales y 5 de jefes de taller. De los 43.243 aspirantes admitidos, casi el 20%, concretamente 8.564, proceden de fuera de Asturias. En cuanto al noticiero de la crisis en nuestra región, el paro registrado en las oficinas de empleo en Asturias subió en 1.372 personas en octubre, lo que supone un aumento del 2,77% respecto a septiembre, el segundo mayor incremento entre las comunidades autónomas en términos relativos tras Baleares, lo que dejó la cifra de desempleados en la comunidad en 50.889, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y además Asturias es la segunda región con el IRPF más alto para rentas medias y bajas. Cuéntanos, José María. Pues muy bien, como bien apuntas, el Principado es la segunda región donde más IRPF pagan las rentas bajas, lo que ha llevado al gobierno regional a plantear una reforma que beneficiará principalmente las rentas de menos de 35.000 euros. Pero también es la segunda región donde más pagan las rentas medias. Lo destaca un estudio que será presentado el próximo viernes en el Senado y que ha sido elaborado por la española Fundación para el Avance de la Libertad,
y la estadounidense Tax Foundation, ambas con acento corte liberal, a partir del análisis de 62 variables fiscales para cada una de las comunidades autónomas. Los autores del informe han elaborado un índice autonómico de competitividad fiscal para 2025 que pone el foco en la creciente brecha fiscal entre las regiones más competitivas, Madrid, los territorios forales de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Rioja, por este orden, y aquellas que se encuentran a la cola del ranking, Cataluña, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Mientras que las regiones líderes consolidan sus posiciones con reformas, las últimas 5 comunidades, entre ellas el Principado en penúltimo lugar, muestran un estancamiento que lastra su capacidad para atraer inversión y talento, señala el informe. En breves, un total de 11 lobos han sido abatidos de los 53 que contempla el plan de gestión de esta especie, que tras la salida de este animal del listado de especies silvestres en régimen de especial protección, el gobierno asturiano retomó en abril y que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo. Otros 8 ejemplares han muerto entre abril y octubre por causas naturales o accidentales, según los datos aportados este jueves por el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. Y por último, Asturias registró en 2024 por 4º año consecutivo la tasa más alta de cáncer de todo el país, con una incidencia de 746 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. En el Principado se diagnosticaron el año pasado 7.527 tumores, 101 más que en 2023. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José María, y muchas gracias por toda esta información. Terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde las lluvias que han entrado por Galicia por la mañana irán extendiéndose por todo el oeste, el sur y el centro peninsular, pudiendo llegar a última hora del día a la franja mediterránea. En Canarias no se descartan lloviznas débiles. El viento soplará con fuerza especialmente en el noroeste, aunque también se hará notar en amplias zonas de España. La mar seguirá alterada en Canarias, el estrecho y en las costas gallega y cantábrica. Y durante la madrugada del viernes al sábado se esperan precipitaciones de fuerte intensidad de la fachada mediterránea peninsular. Se van a ir desplazando hacia las Islas Baleares. La mar estará muy alterada en las costas gallega y cantábrica, en el estrecho y en el litoral mediterráneo, especialmente en las Islas Baleares. En Canarias los cielos permanecerán bastante cubiertos, con probabilidad de precipitaciones débiles y viento intenso. Las temperaturas mañana se mantendrán y las máximas podrían subir ligeramente. El domingo amanecerá con nieblas matutinas en el noroeste y el oeste peninsular. En general se espera un día de intervalos nubosos, pero sin lluvias. Solo en Galicia los cielos estarán más cubiertos con precipitaciones hacia el final de la tarde. El viento soplará con fuerza en ambos archipiélagos y en el noroeste peninsular. Sigue la mala mar en todas las zonas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Javier Pérez y se lo hemos contado Rocío García Camacho y José García Fernández. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.